Saludos, futuros ingenieros. Una vez más, el ingeniero Víctor te saluda el día de hoy. A continuación, voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, en caso del que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Muy bien, comencemos. El problema dice: determine las componentes de la reacción de la junta de rótula esférica A y la tensión en cada cable, necesarias para lograr el equilibrio de la varilla. Muy bien, antes de comenzar a resolver el problema, primero debemos entender lo que nos está pidiendo. En este caso, ya nos dice que en el punto A yo tengo una junta de rótula esférica y debo calcular el valor de las componentes de la reacción. Entonces, dentro de este capítulo, si nosotros identificamos este tipo de soporte, cada soporte genera reacciones diferentes. En el caso de la junta de rótula esférica, genera tres reacciones, es decir, en este caso son tres fuerzas: una fuerza en X, una fuerza en Y una fuerza en Z. En este caso me está pidiendo estas tres fuerzas que está en esta junta de rótula aquí, y adicionalmente tengo otros dos soportes que son dos cables. Un primer cable que es el cable BC y un segundo cable que es el cable BD. Como es otro soporte, también genera reacciones. En este caso, un cable solo genera una reacción, que en este caso es una fuerza que se aleja del cuerpo. Muy bien, entonces es lo que nos pide calcular: las reacciones en el punto A y el valor de la tensión en cada cable. ¿Con qué fin o con qué objetivo? El valor para que la varilla se mantenga en equilibrio. Incluso de esta varilla nos dan un valor de 600 newtons, que asumo yo que está representando el peso de dicha varilla. Muy bien, entonces, como todo problema, para iniciar vamos a elaborar lo que es nuestro diagrama de cuerpo libre. Dibujamos nuestro plano cartesiano, el eje Z, el eje y el eje X. Luego colocamos el nombre a cada eje y a continuación vamos a hacer un pequeño bosquejo del elemento o de la varilla que está en equilibrio. Luego de esto vamos a dibujar las reacciones de cada soporte. En el punto A teníamos una rótula esférica que genera tres fuerzas: una fuerza en Z, en X y en Y. Yo no sé si son positivas o negativas, así que voy a suponer que las tres fuerzas son positivas. En Z iría hacia arriba, en X a la izquierda y en Y a la derecha. Luego coloco el nombre de cada una de estas fuerzas y a continuación vamos con los cables. Tenemos un cable que va desde el punto B hacia el punto C, así que dibujamos el cable y vamos a dibujar la flechita. Recordemos que el cable siempre trabaja a tensión, así que la flechita se aleja de la varilla, o la fuerza se aleja de la varilla, por decirlo así. Le coloco el nombre, esta fuerza se va a llamar fuerza BC. Lo mismo con el cable BD, dibujo el cable y como el cable siempre trabaja a tensión, la flechita la dibujo en el punto D. Coloco el nombre del cable, el nombre de la fuerza, que va a ser fuerza BD. A continuación dibujo las otras fuerzas externas, que en este caso es la fuerza de 600 newtons que va hacia abajo. Luego de esto vamos a dibujar las distancias. En este caso teníamos estas dos distancias de 3 metros, una distancia en el eje Z también de 3 metros, y desde el punto C hacia el eje Z y del punto D hacia el eje Z tenemos una distancia de 2 metros respectivamente. En este tipo de ejercicios, adicional a esto, también necesitamos conocer la posición de cada uno de los puntos. Del punto A no es necesario porque el punto A representa el origen. Del punto B sí. Entonces, esto lo aprendimos en el capítulo 2. La posición del punto B sería 6i más 0j más 0k metros. Lo mismo con el punto C y el punto D. La posición de estos del punto C sería sería 0i menos 2j más 3k metros, y del punto D sería 0i más 2j más 3k metros. Listo, con esto ya el diagrama de cuerpo libre está completo y podemos iniciar con lo que es el
desarrollo. Para esta parte, primero para encontrar las reacciones, yo tengo que aplicar las ecuaciones de equilibrio. Pero para poder aplicar las ecuaciones de equilibrio, yo necesito conocer, o mejor dicho, que todas las fuerzas estén en forma de vector. A X, A Y y a Z, ya tengo sus componentes. 600 newtons es una fuerza paralela al eje Z, por lo tanto no necesito encontrar sus componentes, pero BC y BD son fuerzas inclinadas, es decir, tengo que encontrar, o mejor dicho, tengo que expresar estas fuerzas en forma de vector. Así que es nuestro primer paso. Vamos a expresar BC y BD en forma de vector. ¿Cómo se expresa BC y BD en forma de vector? Como aprendimos en el capítulo 2. BC en forma de vector va a ser igual a la magnitud de BC por el vector unitario BC. ¿Cómo se calculaba el vector unitario BC cuando conozco el punto inicial y el punto final? Pues con una división entre el vector posición BC dividido para la magnitud del vector posición BC. Primero vamos a resolver lo del numerador. El vector posición BC se calcula mediante una resta entre el punto final menos el punto inicial. El punto final es la posición del punto C menos la posición del punto B. Todo esto dividido para la magnitud del vector posición BC. A continuación vamos a resolver la resta del numerador. Restamos I con I, J con J y K con K. Al hacer esto tendremos menos 6I menos 2J más 3K metros. Al calcular el numerador yo puedo calcular el denominador, porque el denominador va a ser cada uno de los términos del numerador elevados al cuadrado y sumados. Y esto también se mide en metros. Al dividir metro con metro se simplifica. Resolvemos lo que está en el denominador y toda esa raíz nos da un valor de 7 en este caso. Ya no quedan unidades porque los metros se eliminaron. Ahora, cada componente I, J y K dividimos para el denominador. Al hacer esto tenemos menos 6 séptimos I, menos 2 séptimos J, más 3 séptimos K. Luego aplicamos la propiedad distributiva y BC multiplica todo lo que está dentro del paréntesis. De tal forma que BC en forma de vector queda menos 6 séptimos BCI, menos 2 séptimos BCJ, más 3 séptimos BCK. Lo que hicimos para el cable BC, vamos a repetirlo para el cable BD. BD en forma de vector va a ser igual a la magnitud de BD por el vector unitario BD. El vector unitario, cuando conozco el punto inicial y el punto final, se calcula mediante una división entre el vector posición BD dividido para la magnitud del vector posición BD. Primero calculamos el numerador, que el vector posición BD es una resta entre el punto final menos el punto inicial. Punto final D, punto inicial B. Reemplazamos cada uno de la posición de los puntos. En este caso, el denominador aún no puedo resolverlo. Lo sigo copiando, magnitud del vector posición BD. Luego, realizamos la resta del numerador, I con I, J con J y K con K, lo que nos da como resultado menos 6I más 2J más 3K metros. Ahora sí, ya puedo encontrar el denominador, que va a ser cada uno de las componentes elevadas al cuadrado y sumadas. Esto también está en metros. Al dividir metro con metro se simplifica. Resolvemos lo del denominador, que va a ser igual que BC. El denominador también va a ser 7. Dividimos cada componente para el denominador y me va a quedar menos 6 séptimos I más 2 séptimos J más 3 séptimos K. Aplicamos la propiedad distributiva, BD multiplica a todo lo que está dentro del paréntesis y BD en forma de vector va a ser igual a menos 6 séptimos BDI más 2 séptimos BDJ más 3 séptimos BDK. Muy bien, entonces hasta aquí ya tenemos cada fuerza en forma de vector. Una vez que tengamos todas las fuerzas en forma de vector, ya podemos encontrar las reacciones. Para encontrar las reacciones tenemos que aplicar lo que son las
ecuaciones de equilibrio. Entonces, aquí cuando uno no tiene práctica o cuando uno no tiene experiencia resolviendo este tipo de problemas, siempre sigan esta metodología. Vamos a aplicar las ecuaciones de equilibrio en orden. Recuerden que en 3 dimensiones son 6 ecuaciones. Vamos a aplicar la primera ecuación de equilibrio, que es la sumatoria de fuerzas en el eje X. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje X, como la varilla está en equilibrio, esto es igual a 0. Muy bien, entonces vamos a identificar las fuerzas en X. ¿Qué fuerzas tenemos en X? Tenemos AX y tenemos BC. BC tiene 3 componentes, la que me interesa es en el eje X. Sería menos 6 séptimos BC. Y tenemos BD. De BD también me interesa la componente en X, que es menos 6 séptimos BD. Por lo tanto, va a quedar AX menos 6 séptimos BC menos 6 séptimos BD igual a 0. En este caso, hemos aplicado la primera ecuación y no he encontrado ningún valor. Si no puedo despejar nada, paso a la siguiente ecuación, que sería la sumatoria de fuerzas en Y. Y esto es igual a 0. ¿Qué fuerzas tengo en el eje Y? Tengo AY, tendría BC, la fuerza en Y de BC es menos 2 séptimos BC, y tendría BD. De BD, la fuerza en Y tiene un valor de 2 séptimos BD positivo. Entonces, la sumatoria de fuerzas en Y va a ser AY menos 2 séptimos BC más 2 séptimos BD igual a 0. Correcto. Nuevamente en esta ecuación no puedo despejar nada. Así que vamos con la tercera ecuación de equilibrio, que es la sumatoria de fuerzas en Z. Recuerden siempre en este orden. ¿Qué fuerzas tengo en Z? Tengo AZ, tengo 600 newtons, tengo la fuerza BC, que solo me interesa la componente en Z, que es 3 séptimos BC, y tengo BD, la fuerza BD, pero solo me interesa la componente en Z, que es 3 séptimos BD. Entonces, con esto, yo ya sé que la sumatoria de fuerzas en Z me quedaría AZ menos 600 newtons más 3 séptimos BC más 3 séptimos BD igual a 0. Perfecto. He aplicado otra ecuación de equilibrio, pero igual no puedo despejar ninguna ecuación. Vamos con mi cuarta ecuación de equilibrio, que es la sumatoria de momentos, que en este caso es con respecto al eje X. Vamos a encontrar la sumatoria de momentos con respecto al eje X, y esto es igual a 0. Entonces, ¿cómo se aplicaba la sumatoria de momentos con respecto al eje X? Esto lo vimos en el capítulo 4. Primero, imaginariamente nos vamos a imaginar o vamos a trazar una línea justo en el eje X. Y vamos a eliminar todas las fuerzas que, una, choquen con el eje X y dos, sean fuerzas en el eje X. En este caso, BC se elimina porque choca al eje X. BD se elimina porque choca al eje X. AZ, AX y AY se eliminan porque choca al eje X. Y 600 newtons se elimina porque choca al eje X. Si se dan cuenta, todas las fuerzas chocan al eje X, así que no voy a obtener ninguna ecuación de aquí, porque no me queda nada, se eliminó todito. Por lo tanto, se concluye que la sumatoria de momentos con respecto al eje X es una ecuación que no me sirve en este caso. Vamos con la quinta ecuación, que es la sumatoria de momentos en Y. Esto es igual a 0. Asimismo, para una sumatoria de momentos con respecto al eje Y,
Primero, en el eje Y, trazo imaginariamente una línea. Y cualquier fuerza que choque al eje Y se elimine. Y cualquier fuerza en el eje Y se elimina. Entonces, se elimina AY, se elimina AX, se elimina AZ. Porque son fuerzas que están chocando con el eje Y. 600 newtons se conserva. Vamos ahora a analizar las fuerzas BC y BD. Pero para poder analizar, tengo que saber cómo son sus componentes. Vamos a analizar las componentes de BC. De BC solo me interesa el signo. Fíjese que de BC, X es negativo, Y es negativo y Z es positivo. Entonces, si yo dibujo las componentes de BC, en X como es negativo, significa que va a la derecha. En Y como es negativo, significa que va a la izquierda. Y en Z como es positivo, significa que va hacia arriba. Las tres componentes están actuando justo en el punto B, ¿verdad? Este de aquí es el punto B, se me ha borrado. Pero bueno, ya lo voy a corregir. Entonces, en este caso, fíjense que esta fuerza de aquí choca al eje Y, así que se elimina. Y esta fuerza se elimina porque es una fuerza en el eje Y. ¿Cuál se conserva? Solo la componente vertical. En conclusión, ¿sí?, de la fuerza BC se elimina la componente en X y la componente en Y. Solo se conserva la componente en Z. Vamos a hacer el mismo análisis pero para BD. En BD solo me interesan sus componentes. En X sé que es negativo, en Y sé que es positivo y en Z sé que es positivo. Entonces dibujo estas componentes en el punto B. X como es negativo significa que va a la derecha. Y como es positivo significa que va hacia la derecha. Y Z como es positivo significa que va hacia arriba. Entonces, ¿cuál se elimina? Primero se elimina esta componente en X porque choca al eje Y. Y esta fuerza de aquí se elimina porque es una fuerza en el eje Y. ¿Cuál se conserva? Solo la componente en Z. Por lo tanto, en este caso sería se elimina en este caso, se elimina en X, se elimina en Y, solo tomo en cuenta en Z. ¿Correcto? Y listo. Entonces, en conclusión, tenía eliminado esta, la de aquí y la de acá se conservaba. Esta de aquí se eliminaba y se conservaba. Solo tengo tres fuerzas, 600 newtons y las dos fuerzas en Z. Entonces comienzo a analizar cada una de ellas. ¿Qué tendría? Primero vamos con la de 600 newtons. Aquí tengo fuerza, 600 newtons. El momento se encuentra multiplicando una fuerza por una distancia. Entonces, ¿cuál es la distancia? En este caso necesito la distancia que existe entre la fuerza de 600 newtons y el eje Y. Recuerden, si la fuerza está en Z y el eje es el eje Y, necesito la distancia en X, esta distancia de aquí, que en este caso esta distancia es de 3 metros. Por lo tanto va a ser 600 newtons por 3 metros. Ahora, este momento sería positivo o negativo. Recordemos que por la regla de la mano derecha, en el eje Y este giro es positivo y este giro es negativo. Perdón. Este giro es negativo. Positivo, negativo. Muy bien, entonces, si analizamos 600 newtons, aquí tendríamos el eje Y, aquí tendríamos la distancia en X y por acá tendríamos la fuerza de 600 newtons. Así que haría un giro en este sentido y este giro es positivo. Por lo tanto, el momento que está generando 600 newtons
con respecto al eje Y ha sido positivo, más. ¿Listo? ¿Qué otra fuerza tenía? Tenía 3/7 BC, la componente en Z. Entonces tengo 3/7 BC. 3/7 BC es la fuerza. Ahora debo multiplicar por una distancia. Entonces, ¿qué distancia? Primero BC es una fuerza que está actuando justo aquí en el punto B. BC es una fuerza que va hacia arriba. Como es una fuerza en Z y estoy encontrando el momento en Y, necesito la distancia en X. Necesito toda esta distancia, que en este caso es 3 más 3, 6 metros. Por lo tanto, sería de 6 metros. Esto la distancia. Ahora, debo determinar el signo, si es positivo o negativo. Asimismo, como el eje Y está aquí, la distancia en X está por acá, la fuerza va hacia arriba, el giro que hace esta fuerza en el eje Y es un giro así, y este giro es negativo. Por lo tanto, el de acá va a ser menos. Listo, ¿qué otra fuerza tenemos? Estoy aquí ya. Tenemos 3/7 BD, es otra fuerza que no se eliminó. Entonces sería 3/7 BD por, ahora necesito la distancia. En este caso, la distancia, esta componente BD, como es positiva y actúa en el punto D, sería la que está acá. Por lo tanto, si es una fuerza en Z y estoy encontrando el momento en Y, necesito la distancia en X, que es todo esto. Y esta distancia tiene un valor de 6 metros. Pero eso acá sería por 6 metros. Y hay que determinar el signo del momento, que sería igual que el de acá, porque produce el mismo giro. Por lo tanto sería negativo. Y esas son todas las fuerzas que no se eliminaron, así que esto sería igual a 0. Vamos a eliminar estas líneas temporales que hice y procedemos a resolver la ecuación. En este caso, si observan, todos los términos se pueden dividir para 18. Pero recuerden, si yo hago algo en la parte izquierda, tengo que hacer lo mismo en la parte derecha. Es por eso que en el caso del lado izquierdo, todo puedo dividir para 18. Entonces, si es que yo divido para 18 al lado izquierdo, tengo que dividir también para 18 al lado derecho. Al hacer esto, ¿qué tendría? Me quedaría 100 menos 1/7 BC menos 1/7 BD igual a 0. Vamos con mi tercera y última ecuación de equilibrio, que es la sumatoria de momentos con respecto al eje Z. Asimismo, así, esto es igual a 0. Entonces, imaginariamente, bueno, voy a poner aquí el punto B. Se me olvidó, pero bueno. Imaginariamente en el eje Z voy a trazar una línea. Entonces, cualquier fuerza que choque al eje Z se va a eliminar. En este caso, AZ, AX y AY se elimina porque chocan al eje Z. Y aparte, cualquier fuerza en el eje Z se elimina. También se elimina 600 newtons. Ahora con BC voy a dibujar sus componentes. Ya sabemos que en X es negativo, en Y es negativo y en Z es positivo. Entonces fíjense que esta fuerza en X se elimina porque choca al eje Z. Y esta fuerza se elimina porque es una fuerza en Z. La única que se conserva es la componente en Y. Por lo tanto, solo voy a tomar en cuenta
la componente en Y. Para BD, lo mismo. Dibujo, imaginariamente trazo las componentes. En X es negativo, va a la derecha. En Y es positivo, va a la derecha. Y en Z es positivo, va hacia arriba. La componente en X choca al eje Z, se elimina. La componente en Z se elimina. Solo queda la componente en Y. Entonces, no se toma en cuenta, solo se toma en cuenta la componente en Y. Y listo, son las únicas fuerzas que se toman en cuenta en la sumatoria de momentos en Z. Entonces comienzo a plantear la ecuación. ¿Qué tendría? Tendría 2 séptimos BC. Lo copio positivo porque el signo lo define el giro, no el signo que tiene en ese momento. 2 séptimos BC. Esa es la fuerza. Ahora necesito saber la distancia. Entonces recuerden, si la fuerza está en Y, recuerden que ese es BC, perdón. Si esa es la fuerza en Y y yo quiero el momento en Z, debo multiplicar por la distancia en X, y la distancia en X es de 6 metros. Así que sería por 6 metros. Ahora sí vamos a saber si es positivo o negativo. En este caso, si el eje Z está aquí, la distancia en X está por acá, la fuerza va hacia acá, y considerando en Z que, según la regla de la mano derecha, este giro es positivo y este giro es negativo, considerando esto, este giro va a ser así. Así que sería negativo. Sería menos. Correcto. Listo. Ya tengo la de aquí. Ahora vamos con 2 séptimos BD. Sería 2 séptimos BD. Es la otra fuerza que no se eliminó. 2 séptimos BD. Ahora debo encontrar la distancia. Así que, ¿qué distancia sería? Pues muy simple. La componente BD en el eje Y va hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, si yo tengo la fuerza en Y quiero el momento en Z, necesito la distancia en X. Y esa ha sido de 6 metros. Recuerden la distancia desde la fuerza hacia el eje Z. Listo, entonces con esto tendría que esa distancia es de 6 metros. Ahora hay que saber si este momento es positivo o negativo. En este caso, pues analicemos. Aquí tengo el eje Z, aquí tengo la distancia en X y la fuerza en Y, en este caso BD, y va para acá. Por lo tanto, en Z va a ser un giro en este sentido. Y este giro es positivo, según la regla de la mano derecha. Por lo tanto, acá va a ser más 2 séptimos. Y esto es igual a 0. Procedemos a resolver la ecuación. Cuando la ecuación está igualada a 0, puedo hacer lo siguiente. Si se fijan, BC y BD están siendo multiplicados por los mismos números, 2 séptimos, 2 séptimos, así que los puedo eliminar. Lo mismo con 6, los elimino. Esto lo puedo hacer cuando esté igualado a 0, así que me va a quedar menos BC más BD igual a 0. Despejo uno de los dos, en este caso yo despejé BD porque está positivo, y me sale que BD es igual a BC. A continuación, esta ecuación que despejé reemplazo en la anterior. Entonces, en la anterior, en vez de colocar BD,
reemplazo por BC. Y esto va a ser igual a 0. Ahora, comienzo a despejar y resuelvo esta parte porque ambos tienen BC. Si yo resuelvo esto me queda menos 2 séptimos BC igual a 100 que estaba sumando, paso a restar. Recuerden que en el lado izquierdo nunca puede quedar negativo. En el caso que quede negativo, multiplico por menos 1 a ambos lados, o lo que es lo mismo, todo cambia de signo y me queda 2 séptimos BC igual a 100. Despejo BC, 2 que está multiplicando pasa a dividir, 7 que está dividiendo pasa a multiplicar. Resuelvo esa operación y ya tengo el valor de BC, que ha sido de 350 newtons. Y este valor que acabo de encontrar lo voy a reemplazar en BD, porque yo sé que BD es igual a BC. ¿Y cuánto vale BC? Vale 350 newtons. Por lo tanto, BD tiene un valor de 350 newtons. Y ya encontramos el valor de otro cable. Con estos valores vamos a reemplazar en las otras ecuaciones. Fíjense aquí en la de sumatoria de fuerzas en Z. Vamos a reemplazar el valor de BC y de BD. Entonces, BC y BD cada uno valía 350 newtons. Así que reemplazamos. Y esto es igual a 0. Resolvemos todo esto y nos queda AZ menos 300 newtons igual a 0. Despejo, AZ va a ser igual a 300 newtons positivo. Si sale positivo es que la respuesta fue correcta. Muy bien, voy con la otra ecuación que obtuve de la sumatoria de fuerzas en Y. Voy a reemplazar los valores que ya conozco. En este caso, BC y BD, que tienen un valor de 350 newtons cada uno. Reemplazo. Si se dan cuenta, es la misma multiplicación, solo que uno es positivo y otro es negativo, que significa que ambos se van a restar. Esto nos da 0. Por lo tanto, AY es igual a 0. Ya tengo el valor de otra reacción de la junta de rótula esférica. Perdón, se cerró. Y ahora vamos con la última ecuación que no habíamos ocupado, que es de la sumatoria de fuerzas en X. Ya, en este caso tomé mal, esa es la sumatoria de fuerzas en Y, esa ya la hicimos. Es la sumatoria de fuerzas en X, esa todavía no la hemos ocupado. Esta de ahí justamente. Y aquí reemplazamos el valor, tanto de BC como de BD. Reemplazamos el valor de 350 newtons. Y esto es igual a 0. Resolvemos todo esto y AX tiene un valor de menos 600 newtons. Con esto despejo y AX tiene un valor de 600 newtons. Y con esto hemos encontrado las reacciones en la junta de rótula esférica y la tensión en cada uno de los cables. Y bueno, futuros ingenieros, con esto termina el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un futuro video.